Lo que queremos saber es quién eres. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pues... ¿Quién soy? Pues... No sé. Pues buena pregunta. Naizen elkarteak haur eta gazte transexualen familientzako laguntza edo babesa edo sare bat osatzeko elkarte bada. Conocí la asociación de Naizen hace aproximadamente un año, cuando mi hija me dijo que era una chica y en ese momento no sabes muy bien a dónde acudir, alguien me dijo que llamara. Naizen elkartea sortu zen orain dela 5 urte eta sortu zen beharra zegoelako, garai hartan inork ez zekien ezer haur eta gazten transexualitateari buruz. De repente hablas con ella y bueno, se te ilumina un poco todo, porque por un lado te ofrecen mucha información, que en ese momento todo es desconocimiento, no sabes muy bien qué está pasando ni cómo puedes ayudar a tu hijo o a tu hija. 8 familiren artean sortu genuen elkartea, gaur egun 140 famili osatzen dugun elkartea iritsi dana izan arte. Es muy importante que conozcan la asociación porque también conocen gente pues, que está viviendo su misma situación o que ya la ha vivido. Entras aquí, pues ves que hay adolescentes y así que les pasa lo mismo que a ti. Ez dakigu, baina 200 inguru famili lagundu ditugu. Cuando llamas, que te crees que tú eres la única persona en el mundo que tiene una hija o un hijo en estas circunstancias y de repente dices, ah, no, pero sí. Hay mucho más. Yo creo que a mis padres les ha ayudado más porque cuando dije yo ya estaba informada, pero mis padres no. Si no fuera por la labor que hace Naizen tanto en los medios de dar a conocer la situación, antes no se hablaba de esto nunca y ahora de repente pues se ve que cada vez la gente conoce más, que no suena tan raro. Es como un peso que llevas dentro y una vez que lo sueltas te sientes muy bien. Yo creo que están haciendo una labor muy importante.